Hola, soy Angie de los Misterios de Angie y este es el segundo episodio del Ocultismo Podcast. En esta ocasión vamos a hablar del inicio histórico del ocultismo, que se le atribuye a la llegada de Pitágoras a la ciudad de Crotonia, en donde se fundaría la primer sociedad secreta occidental, la Hermandad Pitagórica, también conocida como los pitagóricos. Ve a prepararte tu café, tu té o tu cacao, que acá te cuento más. Quiero comenzar esta entrega con una aclaración. Pitágoras es un personaje al que se le han atribuido desde descubrimientos matemáticos, musicales, hasta divinos. Acá en Los Misterios de Angie vamos a comprender a Pitágoras desde un punto de vista esotérico, espiritual y místico. Para empezar a entonar nuestra canción, quiero comenzar con la lectura de un fragmento que se le atribuye a los pitagóricos y que será la puerta de entrada que marque el ritmo de este ensayo. ¿Listos? Acaba. Dentro de nosotros tenemos 4 vidas sucesivas, encajadas una dentro de la otra. El hombre es un mineral, porque tiene dentro de sí el esqueleto, formado por sales y sustancias minerales. Alrededor de este esqueleto está bordado un cuerpo de carne, formado de agua, fermentos y otras sales. El hombre también es un vegetal porque, como las plantas, se nutre, respira, tiene un sistema circulatorio, tiene sangre como la linfa, se reproduce. También es un animal, en cuanto que está dotado de motilidad y de conocimiento del mundo exterior, que le dan los 5 sentidos y que completa mediante la imaginación y la memoria. Por último, es un ser racional, en la medida en que posee voluntad y razón. Por consiguiente, tenemos dentro de nosotros 4 vidas distintas y debemos, por lo tanto, conocernos 4 veces. Sé que con esta introducción, dentro de ti ya sabes qué camino estamos transitando, aquel que nos lleva al conocimiento propio, a conocernos a nosotros mismos para abrir la verdadera puerta al espíritu. En ese sentido, y con la melodía ya expuesta, comenzaré a contarte un poco sobre el contexto histórico y geográfico en el que se desarrolla nuestro personaje principal. En la Magna Grecia, cuyo territorio incluía parte de Italia y hasta de Turquía, nace en Crotonia Pitágoras. Hay toda una discusión sobre los registros históricos válidos y los apócrifos sobre su existencia. La leyenda cuenta que su padre era un comerciante de joyas que viajó por el mundo y eso le permitió obsequiarle el mejor regalo a su hijo, el acceso a la educación. Nuestro amigo Pitágoras aprendió a leer, a escribir y a tocar la lira desde su infancia. Tuvo mentores muy relevantes como los filósofos Tales de Mileto y Ferécides de Sirios. Sin embargo, su vida realmente cambió cuando emprendió un viaje, una aventura que lo llevaría a Egipto e incluso a Babilonia.
En esas tierras se dice que estudió y se inició con sacerdotes guardianes del conocimiento, que, como te imaginas, le enseñaron astronomía, matemáticas, filosofía y hasta metafísica. Destaca que perteneció a un grupo de sacerdotes de Tebas, quienes guardaban una admiración por Tot, deidad relevante para todo místico. Ahora, quiero hacer una importante aclaración. Durante esos tiempos no había una división entre el conocimiento oculto y el conocimiento científico. Es decir, los astrónomos estudiaban por igual el movimiento real de los astros y el simbolismo que ahora estudian los astrólogos modernos. Filosofía, ética, moral y el entendimiento de la naturaleza figuraban como un solo conocimiento. En nuestros días, este conocimiento está dividido, como sabes. Estudiamos los hechos tangibles y observables de la naturaleza por medio del método científico. Lo perteneciente a la sociedad, como la ética o la historia, también se estudian desde un método científico, pero adaptado a las ciencias sociales y humanidades. Y por otro lado, el conocimiento perteneciente a la existencia y a lo que tiene que ver con el alma se deja para un estudio religioso o filosófico. Tenemos una clara diferencia entre cómo entendemos y cómo enseñamos, aprendemos el conocimiento. Bien, regresando a Pitágoras, luego de esos años de estudio y experiencia, vuelve a la tierra que lo vio nacer y desembarca en Crotonia. Ese es nuestro hecho histórico que da inicio al ocultismo. ¿Por qué? Bueno, porque durante su estancia en esa ciudad se fundó lo que se conoce como la Hermandad de los Pitagóricos, la primer sociedad cerrada que tenía como objetivo fundamental el desarrollo personal, intelectual, físico, artístico y espiritual de sus integrantes. Emocionante, ¿no? Sé que si ya estás hasta acá, definitivamente quieres que te cuente más sobre las aportaciones de esta sociedad secreta. Voy a cumplir tu deseo por esta ocasión y dividiré en 4 partes la explicación. Primero, voy a comentar sobre la armonía como llave del orden cósmico. Continuaré con la metempsicosis o el ciclo de reencarnaciones del alma. Luego te llevaré hacia el Tetratkis para terminar con la música de las esferas y la antitierra. Bueno, que si tú estabas esperando que aquí yo me pusiera a explicar el teorema de Pitágoras, lamento decirte que no lo haré. No me iba mal en matemáticas en la escuela, pero no es mi objetivo acá en este podcast. Pero si es lo que estabas buscando, aún no te vayas. Puede que la casualidad te haya traído para encontrar este misterio. Y si ya venías con ganas de chismecito oculto, bueno, no te la voy a hacer más de emoción. Comenzamos entonces con la armonía, la virtud que refiere a que todo esté en cierto equilibrio y movimiento sin caos. Para Pitágoras y su escuela, la armonía era lo más importante que podía alcanzar el ser humano y, de hecho, el cosmos, el universo y la vida misma ya estaban en un juego armónico poco percibido por nosotros los humanos. Y era nuestra misión y propósito alcanzarla mediante el desarrollo holístico de nuestro ser, que incluía la salud, el relacionamiento con otros seres vivos,
la moralidad, la espiritualidad, la conducta, el estudio e incluso la política. La armonía podía ser identificada por una cualidad numérica, es decir, los números eran la esencia de toda la naturaleza y toda la naturaleza podía ser explicada y ordenada a través de los números, no como abstracciones como los conocemos ahora, sino como una representación gráfica y tangible, o sea, la geometría. Cada número y su representación gráfica contenían cierto significado que en conjunto armónico y perfecto explicaban la existencia en proporciones matemáticas mediante leyes y cálculos. En pocas palabras, los números eran para esta hermandad símbolos divinos, el lenguaje de Dios. El número 10 era, sobre todas las cosas, la clave armónica de este entendimiento. Ok, ¿cómo vas con esto? Empezamos intensos. Y sí, la filosofía y la metafísica no son órdenes superficiales. Vamos a lo profundo. Tu cerebro, mente, corazón y tu alma deben estar presentes y abiertas para recordar este conocimiento ancestral. Volviendo al tema, la armonía entonces se concebía como la guía esencial de la vida, ya que la intención primordial, verdadera, del ser humano era salir del ciclo de reencarnaciones del alma, o lo que se conoce como metempsicosis, nuestro segundo tema. Este concepto ya era por demás conocido en Oriente, sin embargo, llega a Grecia y se expande gracias a Pitágoras y su hermandad. Veamos. De acuerdo con esto, el alma del ser humano es inmortal y está encerrada en el cuerpo mortal y material que le permite movimiento en este planeta. El cuerpo depende entonces del alma. Sin alma, el cuerpo muere. Sin cuerpo, el alma se libera. Pero el alma viene a encarnar con el propósito de aprender lecciones que la hagan evolucionar y recordar esencialmente de dónde viene. ¿Y de dónde viene? De la fuente, de la luz primordial. Se desprende de ella y cae en olvido, desvirtud y desarmonía para volver a recordar mediante experiencias terrenales en un ciclo de reencarnaciones, por lo que había que realizar de manera consciente un proceso de purificación del alma, ya sea por la vía ascética o la intelectual. La primera refiere a hábitos diarios que incluyen la alimentación, higiene, relacionamiento con otros, y la segunda, es decir, la intelectual, pues a potenciar el estudio, la investigación de la naturaleza. Después de esa manera, la investigación y el desarrollo mental, lógico y por supuesto matemático tenían una relevancia especial en esta hermandad. Me parece un excelente momento para comentarte que dentro de la sociedad pitagórica podían entrar tanto hombres como mujeres. Requerían hacer algunos ritos iniciáticos, dentro de los que destacan, por ejemplo, años de silencio, una dieta vegetariana o vegana y divisiones de actividades de acuerdo a los niveles jerárquicos y de género. Acá también quisiera enunciar y resaltar a Teano, una matemática griega a quien se le recuerda como esposa de Pitágoras y se le atribuyen tratados matemáticos, físicos, médicos e incluso el concepto de la proporción áurea. Listo. Está preparado el terreno para aprender sobre el tetráquis. Ya sabemos que para los pitagóricos los números
Más que una herramienta de contabilidad, son representaciones visuales de conceptos metafísicos que explican la armonía de la existencia. En ese tenor nace el Tetrarquis, una representación visual o geométrica del simbolismo de los números que van del 1 al 10 y que muestran su significado armónico. Puedes ver en pantalla una simple representación de este símbolo. Es un triángulo equilátero con 10 puntos. Cada renglón de ese triángulo representa un número, es decir, el número de puntos que hay en ese renglón. Hasta arriba o en la punta está el 1, que representa la unidad. Le sigue el 2, que a su vez representa la dualidad que proviene de la separación de la primera unidad. Femenino, masculino, negro, blanco, etc. El 3 figura como un punto de equilibrio, madre, padre e hijo, así como los 3 niveles del mundo y todas las tríadas. El 4 como último renglón representa la estabilidad y los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, el número armónico por excelencia. Así, cualquier relación numérica explicaba un concepto existencial y tenía una representación gráfica. Tú puedes voltear el triángulo equilátero y se vería igual en cualquier lado, ¿no? Bien, este concepto era una llave a la que solo podían llegar los iniciados. Te felicito, amante del misterio, has llegado ya muy lejos. Pero toma un respiro, que vamos a seguir con la música de las esferas y la antitierra. En su propuesta para explicar la armonía del universo, la hermandad nos revela en su cosmología el sistema astronómico pitagórico, en el que se estableció que los planetas giraban alrededor de un fuego central o cárcel o casa de Zeus, de acuerdo a diversas interpretaciones y traducciones. Este fuego central no era el Sol. El Sol era considerado uno de los cuerpos celestes que giraban alrededor de este fuego central. Solo eran visibles 9 cuerpos celestes durante este tiempo y con las herramientas que tenían, por lo que para alcanzar el 10, el número perfecto, propusieron que existía una antitierra y que era invisible para nosotros porque el fuego central y la manera en la que estábamos totalmente pegados a esta antitierra no nos permitía verla. Hacía una especie de sombra. Y por lo tanto, probablemente en la antitierra tampoco nos podían ver a nosotros. La suma de todos estos cuerpos celestes que proponían que eran esferas y que giraban alrededor del fuego central en círculos, era el 10 y era el número armónico perfecto. Ahora, esta fue una de las primeras propuestas históricas en las que representaban a los planetas como esferas, que la Tierra no era plana y que girábamos alrededor en una especie de armonía donde el fuego central o la vida donde existía Dios era lo primordial. Quiero hacer un recordatorio en el que te había dicho antes que en ese momento el conocimiento no estaba dividido. La astronomía y la astrología se entendían como un conocimiento puro y como un conocimiento en conjunto. El simbolismo y lo real que podías ver en el cielo eran una misma cosa. Entonces su cosmología estaba basada en esa línea de conocimiento o de investigación, por lo que se puede ver que el simbolismo quizá le ganaba en este momento a la astronomía física y observable de los planetas. Sin embargo, no estaba tan alejado por la propuesta esférica de los cuerpos celestes. En fin, ese no es el verdadero punto que quería tocar. Se establecía que cada cuerpo celeste produce un sonido. Este sonido es proporcional a su velocidad y a su tamaño o magnitud.
Las velocidades con las que giran también son proporcionales a sus distancias de la Tierra y son perfectamente concordantes. Por lo tanto, los planetas y las estrellas producen sonidos armoniosos, es decir, la música de las esferas. Entonces, para resumir, su propuesta del sistema astronómico contenía 10 cuerpos celestes que incluía una antitierra que no podíamos observar, que giraban alrededor del fuego central y que cada una de estas esferas producía un sonido que era totalmente proporcional a su velocidad en la que giraban y a su tamaño, magnitud, y eran concordantes a las distancias a la Tierra. Esta música de las esferas era imperceptible para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque desde que nacimos está en el aire y nuestro oído está acostumbrado a él. No podemos escuchar cada uno de esos sonidos porque los hemos escuchado desde siempre y no lo entendemos como ruido, sino como silencio. Y acá es el concepto perfecto de los pitagóricos. El silencio era importantísimo. La armonía, la música de las esferas se encontraba en el silencio dentro de sí. Por eso, uno de los ritos iniciáticos para entrar en esta hermandad era conservar el silencio durante 5 años, o al menos eso dicen los registros históricos. Toda esta propuesta me recuerda a la novela de Carl Sagan, que se llama Contacto, en la que Ellie, nuestro personaje principal, encuentra en las señales sonoras del cosmos un mensaje alienígena. Lo encuentra ahí, donde todos le decían que siempre iba a escuchar lo mismo, ella escucha algo diferente, un sonido armonioso. ¡Qué gran propuesta! ¿Qué secretos habrá detrás del silencio? Imaginemos que es verdad, que no escuchamos esta armonía porque estamos acostumbrados a ella. Y pensemos o reflexionemos un momento cómo podríamos acceder a ello, cómo lo podríamos traducir, cómo podríamos traerlo a la materia, a nuestra existencia en este momento. ¿No te parece poético? ¿No crees que es una explicación de la existencia bastante musical y rítmica? Bueno, si estás de acuerdo contigo, déjame decirte que estarían muy en desacuerdo contigo Aristóteles, Nietzsche y Heidegger, entre otros. Ellos son nuestros antipitagóricos más críticos de la historia. Su principal argumento contra nuestro amigo Pitágoras y su hermandad es que el concepto de la transmigración del alma le resta sentido de alguna manera a la muerte, a la tragedia, a la creatividad, al caos y por lo tanto a la vida real. Además, resulta que hay un problema con las figuras geométricas y matemáticas pitagóricas, y eso son los números irracionales que son indefinidos e imperfectos. Bueno, incluso en su tiempo, la hermandad fue perseguida y su sede fue destruida por sus contrincantes políticos. Su modo de vida fue criticado y Pitágoras fue convertido en un mito, al que incluso se le atribuyeron cuestiones divinas. Por ejemplo, se decía que hablaba con los animales, que veía el futuro, que controlaba los elementos, que tenía un carisma bastante especial, un culto al dios Apolo. También se comentó que un oráculo en Delfos le había dicho que sería famoso por toda la eternidad. E incluso se dijo que era hijo de Hermes, el mensajero de los dioses griegos, quien le concedió el deseo de recordar todas sus vidas, por lo que Pitágoras recordaba su paso por la vida mineral, vegetal, animal y algunas humanas anteriores a su existencia. Vale, ahora entiendes por qué el famoso teorema resulta lo menos interesante sobre la vida, mito
y leyenda de Pitágoras? Si me preguntan a mí, la verdad es que creo que muchos de los conceptos atribuidos a Pitágoras fueron creados por los iniciados de la hermandad, que hubo muchos e incluso hay registros históricos de quiénes eran y de cómo fueron construyendo mediante algunos escritos y propuestas quién fue Pitágoras. También creo firmemente que Tot y Hermes, como energías, han influido enormemente en el conocimiento ocultista y esotérico occidental, y lo referente a Pitágoras no es la excepción. Creo también que sí existió una persona de carne y hueso con su nombre y su nivel de intelecto. También creo que existe la música de las esferas y que están esperando a ser escuchadas si nos damos el tiempo y el espacio de conectar con el silencio y traducir, mediante la música, el arte, la intuición, ese conocimiento que comparten los planetas y todo el cosmos de manera armónica incesantemente en el infinito. Con pasión y expansión podemos sintonizar la sabiduría de cada fractal de la fuente, ya sea mineral, vegetal, animal, humano o celeste. Y para ello solo tenemos que conocernos a nosotros mismos mediante el silencio. Esa es para mí la gran enseñanza ocultista de Pitágoras y es el inicio de este viaje que estamos emprendiendo en el Ocultismo Podcast. Más adelante me gustaría profundizar en el concepto astronómico pitagórico y la antitierra, pues más que una propuesta astronómica científica me parece una explicación astrológica metafísica que encierra un gran secreto que no muchos estamos dispuestos a aceptar o comprender. También quisiera hablar un poco más sobre lo que significa el Tetraquis y cuáles son las revelaciones metafísicas de nuevo y esotéricas que encierra esta figura geométrica. Pero por ahora doy por terminada esta entrega. Te agradezco la sincronía y por sintonizar. Te veo muy pronto acá en los misterios de Angie. Un abrazo gigante.